Todavía suenan en emisoras de Venezuela y en los periódicos obviamente se lee lo que anunciaron hace algunos días, juicio a líderes de la oposición, y de hecho vuelven otra vez con el temita del magnicidio. Y lo último es lo que ha dicho Maduro, lo leíamos en los titulares. Maduro ha dicho que va a revisar las relaciones con los Estados Unidos y dijo que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, tiene un espagueti en el cerebro. Obviamente, esto son cosas que dicen para distraer la atención. Ante esta situación, obviamente, buscamos voces expertas para hablarnos sobre esto y hacer un análisis. Aquí está con nosotros Alberto Franceschi. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, Julio. Aquí. Bueno, ya no hayan qué hacer, qué inventar para justificar, ¿no? La ineficacia, la inoperancia. Y esto como son cortinas de humo que cada día se agotan, ¿no? Sí, bastante agotado está todo el margen de maniobra del régimen. Este es un régimen que está en las últimas, agoniza. La gente a veces dice, pero ustedes vienen diciendo eso hace tiempo. Bueno, supóngase que nos equivocamos antes cuando decíamos que ya se acababa. Pero caramba, esta vez como que sí es verdad. Porque, a ver, una moneda pulverizada, un país desabastecido, es una crisis militar en puertas muy, muy fuerte que viene por dentro con una irritabilidad enorme. 4 o 5 meses de movimientos insurreccionales en todas las ciudades. Va a empezar el hambre. La hiperinflación ya acusa niveles, digamos, de escándalo. Esto de que la moneda se devalúa 30%, 40% en apenas 10, 15 días, señala que, bueno, ha terminado la relativa estabilidad y los equilibrios sobre los que se montaba, pues, esta perpetuación agónica del régimen que dejó Chávez, pero en manos de este muchacho bastante limitado, que se ha rodeado de todo el amponato político venezolano y que ha llevado, pues, la República a esta situación en momentos en que el único factor de estabilidad que siempre tuvo Venezuela fue el precio petrolero, alto, en estos años de Chávez por lo menos. Antes era por buena administración, cuando Pérez Jiménez, cuando los primeros gobiernos de Acción Democrática y COPEI, el precio petrolero les dio una estabilidad, un oxígeno. Bien, Chávez tuvo todo el oxígeno en exceso que pudo para repartir real y corromper media sociedad, con vagancia y con guisos de sus sectores empresariales y sobre todo las nuevas capas que accedieron a la enormidad de gasto público que facilitó muchas riquezas mala vida. Muchos de ellos, por cierto, están en Miami, gozan de muchos privilegios, guisadores de cuello y corbata, polichicos, como se les llama. Bien, pero ahora a este le ha tocado además que va en picada. El barril de petróleo está en 64. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait están vendiendo petróleo mucho más barato a futuro para enero o febrero. Es decir, que no puede esperarse una rápida recuperación del precio del crudo. Si usted liga todo eso, es un cóctel explosivo. Hay quien diga que este gobierno ni siquiera llega a fin de año. Supóngase que llega y siga. Pero me dirá usted, ajá, pero ¿cómo sale? Bueno, ahí es donde entran los factores del régimen, que son los de la oposición venezolana. Maduro lo que hace es un poco estimular ese debate de mis enemigos son estos, este me quiere matar, este otro me quiere hacer tal cosa, para darle beligerancia a una posición de la que él está seguro que no son un peligro para su régimen. Porque todos tienen algo en común, Julio César. Todos quieren las salidas institucionales, es decir, elecciones. Detrás de la mascarada de buscarle firma para una constituyente o detrás de los congresos ciudadanos y acusaciones de magnicidio, lo único que hay es llamar a elecciones el año que viene con el apoyo de esta misma gente. Te estoy hablando de la inmunda propuestas políticas de electoreros cínicos de toda la vida, traficantes de la política que están en la MUD, y también gente que como María Corina, Leopoldo, que es una víctima directa del régimen, han venido sosteniendo una propuesta digna, llamémosla así, pero en última instancia capitulándole también al régimen, porque quieren que vayamos a unas elecciones parlamentarias el año que viene. De manera que si tú vas a ver el calendario electoral del gobierno, es el calendario de su sostén, de su oxígeno. Bueno, nosotros no participamos, la organización esta que estamos impulsando, también en los cuarteles de Venezuela, un nuevo orden. Uno,
estamos diciéndole a los venezolanos, chicos, van a seguir con esa mamadera de gallo de elecciones ahora y generar otra vez ilusiones con la trampa esta de que hay que ir de nuevo a ver a quiénes va a insultar Diosdado, a quiénes van a golpear en esa asamblea de pacotilla, en esa mascarada que es ese poder legislativo que se ha encargado de arrasar con toda independencia de poderes y con todo criterio elemental de dignidad de cualquier otro poder que no sea el que esté sometido, sumiso, esclavizado al Poder Ejecutivo y a la macolla esa que dejó Chávez, que es una macolla de malandros. Entonces, para nosotros el debate, sí, es decepcionante para mucha gente, les entristece que uno diga esto, pero Julio César, ¿quién va a estar creyendo que Maduro cree que María Corina lo va a matar? Ese es el burricidio, como lo llaman en Venezuela. Ahí va justamente, una de las cosas que llama la atención es, ella van a elecciones parlamentarias, obviamente ella va a volver a arrasar. De hecho, fue la parlamentaria más votada. Sí, en su sector de clase media. Pero sí, además sí. no se conforma el gobierno porque poquito a poco le ha ido quitando a parlamentarios de la oposición dentro de la Asamblea. Empezaron primero con 3, porque le faltaban 2 votos para los poderes especiales para Maduro. Lograron salir de esa parte de la votación, le dieron los poderes a Maduro, ¿no? Y ahora están pensando cuántos parlamentarios más le pueden quitar a la oposición y están comenzando con el caso de María Corina Machado. O sea que la idea de meterla presa es justamente para que no participe en las próximas elecciones. Y como tú decías, ¿quién se va a creer el cuento de que María Corina quiere matar a Maduro? Bien, pero de fondo el problema es, no hay alternativa desde la oposición legal. Entonces dice, ¿pero qué hacemos? ¿Nos vamos a la clandestinidad? Bueno, no es mala idea que empiecen a pensar que una dictadura de un gobierno archicorrompido, archicorrupto, que un gobierno que es una agencia apenas títere del gobierno cubano, no pueda ser ya adversado por el jueguito permanente que ya tiene 16 años. Es como para haber aprendido que detrás de esos figurines, esos relumbroncitos mediáticos, hay un factor de clase media bastante oportunista, de adecuarse más o menos al régimen. Hay también factores económicos importantes que no se resignan. Bueno, dicen que no hay nada más cobarde que $1 millón. Bueno, sí, 10 millones o 100 millones de dólares más cobarde aún. Hay factores económicos, chicos, que están detrás de estas propuestas que van otra vez a llevar algo al molino de la solución electoral o de las soluciones institucionales, como se le ha puesto el nombre decente a estas propuestas, llamémoslas decentes de la oposición, pero que sirven todas al régimen, son parte del régimen, es parte del juego que el régimen quiere recrear permanentemente. Y nosotros decimos al cipote, chicos, que se vayan, hay que tumbarlos. Nuestro tema en este momento es que se genere una ruptura militar en el país y que esa ruptura militar sea acompañada por factores civiles de primer nivel para decirle a Maduro, llegas hasta aquí. ¿Cómo hacerlo con un poder militar totalmente penetrado por el gobierno? Es sencillo. Hay la evidencia. Yo no estoy hablando de hipótesis o de análisis hilando fino. Nosotros tenemos, el almirante Caratú y yo, que impulsamos esta organización, un nuevo orden en las Fuerzas Armadas y en la sociedad civil, por supuesto, que es la depositaria última de todas nuestras propuestas, nosotros tenemos, digamos, información de primera que nos dicen que, bueno, llegada a la situación como está llegando, a una situación de explosividad social, no de clase media, la clase media ya rindió su tributo, hay 54 muchachos que les cegaron la vida a estos malandros de los colectivos y los fascinerosos esos con uniforme de guardia, que han manchado para siempre el honor de ese cuerpo, etcétera. Bueno, esos militares nos dicen que ellos no van a ser usados por el gobierno en una represión a sectores populares, que los fenómenos de clase media era tal la dispersión que podían con los grupos antimotines, digamos, golpear fuerte y tener al ejército y a las otras fuerzas allí como pendientes, los pusieron a hacer tareas de aseo urbano, incluso desmantelando la barricada, etcétera. Pero la confrontación a una insurrección popular en puertas, no insurrección popular, sino a estallidos de ira por hambre, que es lo que viene en las barriadas de Caracas, eso que nadie creía que iba a pasar, bueno, va a pasar. Diosdado mismo se la pasa hablando, y van a bajar los cerros y los vamos a mandar contra ustedes. No, si bajan es para irlo a agarrar a él, ¿entiendes? Porque es que los únicos privilegiados que quedan en Venezuela son precisamente los burócratas millonarios del chavismo.
Vamos bueno, eso viene y la Fuerza Armada no va a poder, digamos, a tirotear los manifestantes, preferirán sacar a Maduro, que es lo que hay sabemos. otro tema también que quiero que toquemos, vamos a hacer una pausa ahora, pero es el poder que el régimen de Cuba tiene en Venezuela, las políticas que Cuba ha recomendado, lo que La Habana está dictando en Venezuela. Sobre eso quisiera que habláramos también en el próximo segmento. Alberto Franceschi con nosotros en el programa del día de hoy. No se retiren, vuelve Análisis dentro de pocos momentos.